Es esa la idea de la matemática maya, alrededor de la figura del cero. Digamos que sobre esto hay como mucha cosa que decir, pero bueno, aquí hay algunas imágenes simplemente de los dioses mayas, los bacabes. El mundo es una gran ceiba, es un árbol. Hay 9 niveles para arriba y 13 para abajo, digamos, pero todos están totalmente atravesados por ese gran árbol. Y es un poco esa referencia vegetal. Es un tema que el autor Mircea Eliade ha trabajado muy bien en otras culturas. Es el tema del centro del mundo alrededor del árbol. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ahí están los bacabes, que son los 4 puntos cardinales. El número 4 es muy importante en estas culturas. Entre otras cosas, un paréntesis allí interesante. Uno de los puntos curiosos del encuentro, pues, en medio de todo, de lo que significó, y estamos hablando de la conquista de América, y en medio del hecho traumático que fue para las culturas indígenas, es el hecho de lo que se encontraban los conquistadores y que asimilaban a su propio esquema y sistema de creencias, como le dicen ahora los epistemólogos, es decir, a su propio marco conceptual. Una de esas cosas que se encontraron en toda América fueron cruces. Y es bien interesante el tema, porque evidentemente traducido dentro del marco conceptual o del sistema de creencias de un europeo del siglo XVI, XVII, sabemos muy bien, que es un poco lo que implica para nosotros. La cruz en el campo específico maya es bien interesante porque la cruz son los 4 puntos cardinales. Porque además en cada uno hay un backup, que es una especie de Dios que guarda el punto cardinal. El tema de los rumbos, es decir, el tema de la orientación en el espacio, que es fundamental para cualquier cultura del mundo, pero muy, muy, muy especial y particularmente para estas culturas nuestras, que es como tan interesante. Es el rollo, es lo religioso profundamente, ¿sí?, anclado al hecho del espacio, al hecho del lugar, al hecho del territorio. Nosotros hemos tenido unas discusiones interesantes a veces tratando de hacer esas comparaciones entre el pensar occidental y estas formas de pensamiento. Y alguna vez recuerdo, porque es interesante decirlo, que referenciábamos el hecho de que al pensamiento occidental le interesó mucho dominar el tiempo. El tiempo era realmente como el punto clave allí. No tanto el espacio, ¿saben? Si uno lo mira, por ejemplo, desde la filosofía, ese concepto de ser, o sea, tal y como lo acuñan y lo aglutinan los griegos, es un poco eso. Porque el ser no precisa del tiempo. Miremoslo en algo muy, 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 muy sencillo. Yo soy independientemente, yo soy doblegando el tiempo. Yo soy profesor, lo soy en cualquier lugar. Así no ejerza. Soy filósofo, tengo un título en filosofía. Lo soy independientemente de donde esté, ¿de acuerdo? En estas culturas, el problema no es el tiempo, el problema es el espacio, el problema es el territorio, ¿de acuerdo? Y por eso es tan interesante esa referencia. En las visiones que llamaríamos que se desprenden, por ejemplo, de la Reforma, hay una preocupación muy interesante por el tiempo, ¿de acuerdo? Y eso se genera en el modelo capitalista, por supuesto. Es simplemente para que tengamos la referencia. Es más, el modelo lineal de tiempo, que para nosotros es tan obvio, hay un antes, hay una hora, hay un después, tiene mucho que ver, es con ese referente religioso que se seculariza. Es decir, hay un inicio, ¿de acuerdo? Hay una hora y habrá un mañana. Y un mañana beatífico, salvífico. Es bien interesante. Lo podemos ampliar luego cuando quieran. Bueno, sigamos para poder avanzar. Ok. Itzana, Kukulcán, la serpiente emplumada, pero maya. Los Shak, que son las representaciones del agua, son los que reciben la lluvia. Yunkash. Ahaukin. Kin en maya quiere decir muchas cosas. Quiere decir sol, quiere decir día. Pero además es el dios. Pero además era el sacerdote. Todo eso era Kin. El Kin es la base de la cronología maya. El Kin es el día. ¿De acuerdo? Es bien interesante el asunto. Bueno, muy bien. Esto sabemos es bien. Aquí ya pasamos a otra.
El referente maya, por todo esto que se está hablando ahora, digamos, es de profundo interés ahora. Lo que resaltamos un poco es esas estructuras, ¿no?, de esa religiosidad. Los dioses incas. Los emperadores incas eran considerados como descendientes del dios Sol, adorados como divinidades. El oro, símbolo del Sol. Era explotado para el uso de dirigentes y miembros de la élite, no como intercambio, sino principalmente como objetivo decorativo y ritual. Nosotros sí que sabemos lo que es el oro como un elemento ritual y religioso. Y cualquier pasada por el Museo del Oro nos lo recuerda bastante fácil. La religión dominaba toda la estructura política, desde el Templo del Sol, el Coricancha, en el centro del Cusco. Se podían trazar las líneas imaginarias en dirección de los lugares de culto de las diferentes clases de la ciudad y de todo el imperio. Recuerden que el imperio inca fue uno de los imperios más grandes de la antigüedad. El imperio inca iba desde Argentina hasta Colombia, en una época en la que no había ni teléfono, ni automóvil, ni absolutamente nada de esto. El ciclo anual de las fiestas religiosas se regía por un calendario extremadamente preciso y agrícola. Algo interesante aquí es que lo que se encuentra como la divinidad primordial se asume como Viracocha, que se le identifica por parte de los cronistas con el dios cristiano. Pero en la adoración popular era el sol, era el famoso Inti, el famoso Apu Inti. Apu es cualquier referencia a lo sagrado y al lugar, es una montaña o es el sol. Pero en ese sentido es el Apu Inti el centro de las prácticas religiosas incas. El ciclo anual de las fiestas, entonces, estaba regido por este calendario agrícola en donde sol y tierra se complementan. En este sentido, hay unas referencias que eran mucho más cercanas de lo que se consideraba, ¿no?, esa visión monoteísta que era paradigmática. Y esa visión monoteísta paradigmática, obviamente, que tenía que ver mucho con lo que llega. La referencia lunar también, la deidad costera Pachacamac. En la espiritualidad inca, digamos que además de estas líneas transversales que la unen con todas estas otras culturas del continente, vamos a encontrar que en términos del territorio, y eso es lo que hace que se cimente ese gran imperio, se puede hablar de esta espiritualización del territorio a través de estas líneas, que tenían unos referentes en esos lugares de adoración, en esas montañas, en esas huacas, y que tenían también un referente en el camino inca, que era la base del imperio. Es decir, es para que veamos cómo realmente lo espiritual y lo profano, como le llamaríamos nosotros, van juntos. En ese sentido lo resaltamos. Seguimos para no demorarnos. Los dioses muiscas. Las fuentes básicas refieren, para el mundo muisca, para el mundo aquí de los antepasados, la existencia de un interesante panteón encabezado por un dios Chiminigawa. ¿Sigue? Esas son las representaciones de Pachacamac. ¿Sigue? Aquí estamos, en el mundo muisca. Sin duda, a través de las fuentes se evidencia el rol fundamental de un dios civilizador bochica. Yo creo que estos relatos los conocemos. Y de alguna manera hacen parte de lo que también nos compone, ¿no? Pero hacen parte de manera velada de lo que nos compone, eso es lo interesante. Y una madre generadora, una matriz generatrix llamada Bachue. Personajes contradictorios, pues el referente civilizador posee características, lo ponemos entre comillas y con todo el acento, sospechosamente identificables con conquistadores. Bochica tiene barba, tiene un callado, y si ustedes miran las representaciones, hay una fabulosa, creo que queda en algún lugar por el lago de Tota, ¿no?, en donde Bochica tiene su callado, tiene su barba, tiene su manto, pero además está haciendo esta, me corrigen, esta señal.